Las aplicaciones de transporte como Uber, InDrive y Pickup han transformado la manera en que los ciudadanos se desplazan en todo el mundo, y Tunja no es la excepción. Para entender mejor la percepción de la comunidad sobre estos servicios en comparación con el transporte público tradicional como los taxis, hemos realizado una consulta entre los ciudadanos y hablado con Julián Quintero, consultor en planeación territorial. En nuestra encuesta, algunos tunjanos no las usan porque tienen su propio medio. Otros, incluyendo turistas extranjeros, expresaron su preferencia por las aplicaciones de transporte, citando ventajas como la comodidad, la facilidad de uso y, en ocasiones, tarifas más competitivas. Sin embargo, también surgieron inquietudes sobre la seguridad y la falta de regulación que acompaña a estas plataformas. En ninguna de las dos utilizo casi, la verdad. Pues uno no sale acá del almacén, entonces la mayoría la paga uno acá, ¿sí me entiende? Cuando uno utiliza para movilizarse, pues uno lleva el carro. No, yo creo que hay que modernizar. Entonces, en la medida que evolucione la sociedad y que al usuario le sea más cómodo, lo que mejore la seguridad y mejore la economía. Pues en el caso mío, muy poco los uso. Muy poco los uso porque pues tengo mi carro personal y acá la empresa necesita uno hacer cualquier vuelta o un desplazamiento. Cuando tenemos que ir a la ciudad de Bogotá, tenemos la aplicación de Uber. Y uno llama a la empresa, estoy en tal parte, necesito ir a tal lado, entonces ellos le mandan el carro y nosotros utilizamos el servicio. Entre esos he usado taxi, no he usado los otros. La verdad yo soy de Santiago de Chile, entonces yo prefiero Uber. ¿Por qué? Porque es más confiable y normalmente Uber responde si se te queda algo en el Uber o si se pierde algo o simplemente por tener la identificación de la persona que te está atendiendo. Entonces tú en Uber podés saber quién llega a conducir contigo. Y si pasa cualquier cosa, tú puedes tener directamente contacto con la persona que tuviste el percance o que ocurrió cualquier cosa. Entonces, normalmente yo prefiero aplicaciones. Para profundizar en este tema, Julián Quintero nos explica el funcionamiento de estas plataformas. Es importante aclarar qué son las plataformas en realidad. Existe un mito, digámoslo así, acerca de estas plataformas tecnológicas y siempre han sido relacionadas con empresas de transporte. Entonces es importante aclarar qué son y qué no son. Cuando se hace mención a plataformas de transporte, de pronto hay un error en esta distinción. Realmente lo que hacen estas plataformas es conectar a los viajeros o pasajeros con conductores que ofrecen, entre comillas, el servicio de transporte. Ya pues hablaremos bajo qué condiciones. Entonces, en realidad estas plataformas no son empresas de transporte, son simplemente plataformas que permiten esa conectividad entre usuarios y transportadores de alguna otra forma. De otra parte están las empresas que sí son empresas de transporte público. Y sobre todo la controversia se suscita con las empresas de transporte público individual, los taxis. Estas empresas están reguladas por nuestra legislación colombiana. Estas empresas, particularmente su creación y funcionamiento, está regulado por la ley 336 de 1996. En esta ley, en su capítulo tercero de creación y funcionamiento y en su capítulo cuarto de prestación de servicio, se señalan todos los parámetros que deben cumplir estas empresas para ser habilitadas para prestar el servicio de transporte público individual, en este caso los taxis, como lo mencionaba. Para esto deben contar con vehículos propios, cumplir con una capacidad técnica, económica, financiera, ¿cierto? Entonces, digamos que las dos figuras, la plataforma tecnológica cumple unas funciones, pero no es empresa de transporte. Eso es, digámoslo así, la confusión que existe con este tipo de denominación. Julián Quintero explica que la legislación colombiana distingue entre plataformas tecnológicas y empresas de transporte público, como los taxis. Según la Ley 336 de 1996, estas últimas están reguladas y deben cumplir con los requisitos específicos para operar, como tener vehículos propios y estar habilitadas para prestar el servicio. Este marco legal es fundamental para entender las tensiones entre los conductores de taxis y los usuarios de aplicaciones como Uber. Muchos taxistas han expresado su preocupación por la competencia desleal, ya que las plataformas operan sin las mismas exigencias regulatorias, lo que según ellos afecta sus ingresos y estabilidad laboral. Los usuarios, digámoslo así, de estas plataformas acceden a ese servicio, pero este servicio no es prestado por personas que estén legalmente habilitadas para prestar ese servicio. Entonces,
Actualmente la Superintendencia de Transporte ya ha tomado cartas en el asunto y ya está, digámoslo así, ha emitido esta circular en la que pues hace un llamado de atención a las autoridades con competencia para que, si, digámoslo así, se sancione a las personas que están prestando este servicio que no están habilitadas. Y específicamente me refiero a los propietarios de vehículos particulares. ¿Por qué razón? Según la ley 769 de 2002, que es nuestro Código de Tránsito Terrestre, para Colombia, específicamente en el artículo 131 de multas hay un apartado, es el D12, que señala que una persona no puede prestar el servicio de transporte público si no está habilitada para ese fin. No puede prestar a través de ningún vehículo un servicio diferente al que está reglamentado en su licencia de tránsito para el vehículo en específico, y esto incluye los vehículos particulares, es decir que bajo las luces de la legislación nacional vigente, yo con mi vehículo particular no puedo prestar el servicio de transporte público individual, que es el que relacionamos con los taxis. En cuanto a la responsabilidad en el uso de estas aplicaciones, Quintero señala que los usuarios deben ser conscientes de que al elegir plataformas no reguladas asumen un riesgo. Para las empresas de transporte público individual, para los taxis, como lo has mencionado, existen unas pólizas claramente definidas con unos rubros muy bien establecidos dentro de nuestra legislación nacional que amparan, digámoslo así, a las empresas, a los conductores y a los pasajeros en caso de, por ejemplo, en casos de accidentes o situaciones que se presenten con los pasajeros en los cuales ellos sufran algún tipo de daño o perjuicio. Caso contrario, en la prestación del servicio, digámoslo así, a través de las plataformas, los conductores que cuentan con estos vehículos para ese propósito, cuentan con el SOAT, digámoslo así, para su vehículo particular, pero no cuentan con ningún tipo de póliza adicional que proteja, que ampare a los pasajeros, ¿sí? Entonces, no cuentan con las pólizas que sí cuenta el servicio de transporte público individual que nosotros conocemos como taxis, formalmente constituido en cooperativas, en empresas de transporte. El acceso a estos servicios es bajo su propia responsabilidad, advierte Quintero, enfatizando la necesidad de que tanto el gobierno como las plataformas trabajen en la creación de un marco normativo más claro que garantice la seguridad de los pasajeros. No existe limitante para el uso de las plataformas. Como lo mencionaba al inicio, son empresas legalmente constituidas, una actividad económica totalmente legal, pero sí ha sido clara las instancias nacionales y las autoridades competentes en que digámoslo así, para el usuario que accede a estos servicios, la responsabilidad de lo que puede suceder recae sobre él mismo. Cada usuario es responsable, digámoslo así, de las situaciones que se puedan presentar al acceder a este servicio de transporte. La llegada de aplicaciones como Uber plantea importantes cuestiones sobre la regulación, la competencia y la seguridad en el transporte. A medida que Tunja continúa adaptándose a esta nueva realidad, es crucial que los ciudadanos estén informados sobre sus opciones y las implicaciones que conllevan. La pregunta permanece: ¿cómo se equilibrará la movilidad en nuestra ciudad en el futuro?